Ellos gobernaban un mundo que creían eterno. Los nombres de estos gobernantes están tejidos en el tapiz de los mitos, y sus cuerpos descansan en pirámides cuyos secretos siguen sin resolverse. ¿Quiénes eran ellos? Los faraones, esos enigmáticos semidioses cuyo legado está envuelto en misterios. ¿Y por qué su grandeza terminaba tan a menudo en traiciones, sangre y maldiciones? A cada nuevo faraón se le proclamaba como la encarnación de los dioses en la tierra. ¿Pero te has preguntado si su origen divino era solo una cuestión de fe? Existen hipótesis que sugieren que muchos de ellos poseían características físicas inusuales como cráneos alargados y ojos almendrados. ¿Fueron realmente elegidos por los cielos o era esto el resultado de complejos experimentos genéticos ocultos en las profundidades de los siglos? Tomemos como ejemplo al faraón Akenatón. Su apariencia era tan distinta a la de otros reyes que los científicos aún debaten. ¿Era esto una enfermedad o el resultado de cultivar deliberadamente una línea divina? Sus reformas sacudieron a Egipto. Se atrevió a apartarse de los dioses tradicionales, provocando la ira de los sacerdotes. ¿Fue esto una rebelión contra el sistema o un intento de ocultar una verdad aterradora? Ahora imagina al joven faraón Tutankamón, cuya tumba conmocionó al mundo en el siglo XX. Estaba llena de tesoros y la momia del joven rey estaba rodeada de enigmas. Su vida terminó a los 19 años y su cuerpo fue sometido a extrañas reparaciones después de su muerte. ¿Fue esto un accidente trágico? ¿O acaso sus cercanos, con ambiciones desmedidas, lo utilizaron como una pieza en su juego por el trono? En su momia se encuentran rastros de lesiones que no pueden explicarse con una simple caída. Además, la maldición que supuestamente mató a todos los involucrados en la apertura de la tumba generó una ola de temores y especulaciones. ¿Es cierto que cada persona que tocó su sarcófago pagó con su vida? Cuando un faraón moría, comenzaba el capítulo más fascinante de su vida: el viaje hacia la eternidad. ¿Te has preguntado por qué estos gobernantes, proclamados como dioses inmortales, temían la muerte? ¿Y por qué se rodeaban de complejos textos mágicos, símbolos enigmáticos y tesoros que podían llevar a la ruina a todo un imperio? Imagina un mundo donde detrás de cada línea del horizonte se oculta un monstruo y los ríos, en lugar de agua, están llenos de llamas. Para los egipcios, la muerte no era más que una transición a un nuevo mundo, pero mucho más peligroso. Para superar sus pruebas, el faraón debía poseer no solo riqueza, sino también conocimientos. Pergaminos como los textos de las pirámides y el libro de los muertos lo acompañaban como una guía a través de este laberinto. Allí se describían rituales para engañar a los guardianes del más allá, hechizos para someter a los dioses y consejos para evitar convertirse en una de las maes de sombras sin rostro. Ahora echemos un vistazo a los talleres de los sacerdotes. El proceso de embalsamamiento no era solo una forma de preservar el cuerpo, era alquimia, un secreto transmitido durante siglos solo a los elegidos. ¿Cómo lograron los antiguos maestros conservar los cuerpos durante milenios, mientras nuestras tecnologías modernas aún no pueden replicarlo? El embalsamamiento comenzaba con la extracción de los órganos internos que se colocaban en recipientes especiales llamados canopos. Pero lo curioso es que el corazón a menudo se dejaba, mientras que el cerebro se extraía por la nariz y se descartaba. ¿Por qué? Tal vez sabían algo que aún no comprendemos. La momificación transformaba el cuerpo del faraón en un recipiente capaz de sobrevivir a la muerte. ¿Pero había magia en este proceso? Algunos hallazgos muestran que se usaban sustancias raras en los cuerpos de los faraones, sustancias que no existían en Egipto. ¿Podrían estas sustancias ser evidencia de contacto con otras civilizaciones? Sin embargo, no todos los faraones encontraron la paz en el más allá. Por ejemplo, la tumba de Ramsés III narra una historia de traición. Su propio harén organizó una conspiración para privar al rey no solo de la vida, sino también de la oportunidad de entrar en la eternidad. Sus motivos siguen siendo un misterio. ¿Y qué pasa con las tumbas que fueron saqueadas incluso en la antigüedad? Muchas de ellas fueron deliberadamente ocultadas, lo que sugiere que los faraones no confiaban ni siquiera en sus sacerdotes. Algunas fuentes indican que el saqueo de tumbas era parte de una política y los tesoros ocultos se utilizaban para fortalecer el poder de los nuevos gobernantes. ¿Por qué los faraones se aferraban tanto a la vida después de la muerte? En su visión, la eternidad no era simplemente un descanso, era una lucha por mantener el orden cósmico, el Ma'at. El faraón se convertía en el vínculo entre los vivos y los dioses,
y si no superaba las pruebas del más allá, todo el mundo podría colapsar. Y si esto es cierto, algunos aún creen que los antiguos egipcios conocían secretos que hemos perdido. ¿Podrían las pirámides ser algo más que tumbas? ¿Y las momias algo más que cuerpos? Cuanto más estudiamos la vida y la muerte de los faraones, más preguntas surgen. ¿Han sobrevivido hasta nuestros días tecnologías antiguas ocultas en textos que aún no podemos descifrar? ¿Por qué el libro egipcio de los muertos se parece tanto a los rituales de otras civilizaciones antiguas? Los grandes faraones del antiguo Egipto no solo gobernaron su país, sino que dejaron huellas que aún escapan a nuestra comprensión completa. Los enigmáticos faraones no eran solo gobernantes, sino mitos enteros moldeados de realidad y misticismo. Su vida y muerte son un ciclo del cual no queda casi nada claro, salvo la memoria encerrada en los vastos desiertos y los textos sagrados. ¿Cómo podían ser tan grandes sus ambiciones y su poder que consideraban su gobierno como infinito? Se cree que cada faraón no era solo un gobernante, sino un mediador entre los dioses y los hombres. Por ello, su muerte no era solo el final, sino una transición a una nueva etapa de existencia que los faraones estaban dispuestos a enfrentar rodeados de dones, conocimientos y magia. Se sabe que los faraones usaban poderosos encantamientos y prácticas religiosas para garantizar su inmortalidad. El ejemplo más claro es el de Tutankamón, cuya tumba conservó numerosos objetos rituales destinados a su resurrección. Pero, ¿y si esta magia no era solo parte del ritual religioso, sino una herramienta real para penetrar en el mundo del más allá? En algún momento, los faraones podrían haber creído verdaderamente en la posibilidad de continuar existiendo en otra forma. Egipto sigue siendo un enigma y los rituales secretos realizados en sus santuarios permanecen fuera del alcance de la mayoría. Los arqueólogos, al explorar templos antiguos, encuentran símbolos y figuras extrañas que no solo están relacionadas con los dioses, sino también con leyes de la naturaleza que aún no entendemos. En las paredes de estos santuarios hay representaciones místicas que podrían ser intentos de explicar la filosofía de la vida y la muerte o conocimientos codificados transmitidos por los sacerdotes. Investigaciones recientes muestran que muchos de estos rituales podrían haber estado dirigidos al control del tiempo y el espacio. Uno de los puntos más controvertidos de estas teorías son los llamados portales o puertas. Se representaban como entradas que conducían a algún lugar, ya sea a un mundo extraterrestre o al interior de la propia Tierra. Si estas representaciones son metáforas, ¿qué tal si en realidad ocultan secretos tecnológicos? Es imposible no mencionar otro misterio que encierran las tumbas egipcias, sus mecanismos de protección. Muchos de ellos eran tan complejos que incluso hoy en día no siempre podemos descifrarlos. Sorprendentemente, en algunas tumbas, como la de Ramsés II, se instalaron dispositivos que posiblemente creaban efectos acústicos inimaginables o utilizaban principios antiguos de presión y fuerza. Todo esto con el fin de sellar los cuerpos sagrados y protegerlos del mundo exterior. Todo lo que sabemos sobre los faraones nos ofrece solo fragmentos incompletos y parciales. Pero hay algo que permanece inmutable: su muerte y su eternidad estaban inextricablemente vinculadas. Y si las tumbas egipcias pueden estar llenas de leyendas vacías, ¿qué tal si en ellas se ocultan pruebas reales de tecnologías y poderes que ni siquiera podemos comprender? El creciente número de hallazgos, como textos místicos, amuletos enigmáticos y mecanismos no descifrados, pone en duda nuestra comprensión del pasado. Aún no sabemos qué es lo que realmente esconden estos tesoros. ¿Podría ser que en ellos se encuentre un poder capaz de cambiar todo lo que sabemos sobre la muerte y la vida? Estamos acostumbrados a pensar en los faraones como grandes gobernantes cuya fuerza y sabiduría dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Pero, en realidad, su vida y su muerte son mucho más enigmáticas de lo que parecen a primera vista. La historia de los faraones no es solo un relato sobre personas en la cima del poder. Es la historia de aquellos que buscaban desentrañar los misterios del universo, de aquellos que intentaron encontrar el camino hacia la inmortalidad, y tal vez incluso de aquellos que, según creían, lograron vencer a la muerte. Para los egipcios, la muerte no era el final, sino una transición a otro mundo, un mundo donde la vida continuaba, pero con una forma diferente. Por eso los faraones se preparaban con tanto cuidado para su partida. Las momias, los rituales inquietantes y las increíbles cantidades de oro con las que buscaban enterrar a sus gobernantes no eran simplemente símbolos de poder. Eran el último intento de controlar el destino,
de extender la vida, desafiando el tiempo y el espacio. Sin embargo, ¿cuál era realmente el propósito de estos esfuerzos? Es posible que los faraones supieran algo que quedó más allá de su época. Porque, si creemos en los antiguos textos, la muerte de un faraón era solo una etapa de transición, un umbral que no todos podían cruzar. Según los antiguos mitos, los faraones no eran simplemente humanos, sino dioses en la tierra. Esto explica su poder absoluto y su capacidad para gobernar las vidas de millones de personas. Sin embargo, ¿y si los faraones no fueran solo intermediarios entre el mundo de los hombres y el de los dioses? ¿Podría ser que fueran parte de una red mística profunda que incluía conocimientos que hoy apenas podemos concebir? Las investigaciones muestran que en el antiguo Egipto existían numerosos conocimientos secretos que solo se transmitían a sacerdotes selectos. Estos conocimientos no solo abarcaban la magia, la astronomía, la medicina y la arquitectura, sino también una filosofía más profunda sobre la vida y la muerte. Solo podemos especular sobre los conceptos relacionados con el tránsito hacia otro mundo y cómo los sacerdotes intentaron desentrañar sus secretos. ¿Qué tal si los faraones poseían un poder especial que les permitía influir en las leyes de la naturaleza? Pensemos en los sorprendentes logros tecnológicos del antiguo Egipto, como la construcción de las pirámides que siguen siendo incomprensibles para los científicos modernos. ¿Cómo pudieron llevar a cabo obras de ingeniería tan complejas con recursos limitados? Las pirámides no son solo tumbas, sino signos dejados para aquellos que puedan descifrar su significado. Las pirámides de Giza y otras majestuosas construcciones en todo Egipto fueron edificadas con una precisión increíble y están vinculadas a fenómenos astronómicos como el movimiento de las estrellas, los ciclos solares y lunares. Pero, ¿y si las pirámides y otros santuarios no fueran solo herramientas astronómicas? ¿Y si fueran partes de un enorme mecanismo cósmico destinado a mantener el equilibrio entre los mundos y a guiar al faraón hacia la inmortalidad? En las paredes de estas majestuosas estructuras están representados dioses y diosas que no solo transmiten conocimientos, sino que también son parte de este orden universal. ¿Qué papel jugaban los faraones en este contexto? ¿Eran simplemente intermediarios o se convertían en parte de este cosmos, entrando en contacto con algo más elevado de lo que podemos imaginar? Cada hallazgo que emerge de las serines de Egipto nos abre nuevos horizontes. Cientos de tumbas, maíz de artefactos, momias e imágenes que se entrelazan con mitos y realidades dejan cada vez más preguntas. En algunas tumbas, como la de Tutankamón, se han encontrado objetos extraños que los arqueólogos no pueden identificar con precisión. Algunos de estos objetos, por sorprendente que parezca, podrían estar relacionados con tecnologías mucho más avanzadas que las que se creía que los egipcios de esa época poseían. ¿Existe otro enigma que eran realmente los famosos libros de los muertos? Se cree que estos textos ayudaban a los faraones a superar las pruebas del más allá. Pero, ¿y si estos libros no fueran solo textos religiosos, sino algo más, algo con un significado científico o mágico? Tal vez no solo eran instrucciones para los muertos, sino también un conocimiento oculto sobre cómo manejar energías que todavía no comprendemos. Uno de los aspectos más sorprendentes de las prácticas egipcias era su afán no solo por preservar el cuerpo, sino también por resucitar el alma. La idea de la inmortalidad del faraón no se limitaba únicamente a la conservación de su cuerpo físico. El alma del faraón era una parte esencial de su eternidad y su recorrido formaba parte de un gran ciclo de vida y muerte. Sin embargo, con el avance de la ciencia y la tecnología, comenzamos a darnos cuenta de que estos antiguos rituales podrían estar relacionados con algo más profundo y complejo que la simple religión. ¿Qué tal si los antiguos egipcios realmente poseían conocimientos que les permitían controlar la vida y la muerte mediante fuerzas que están fuera de nuestro alcance? Y si esto es cierto, ¿cómo podemos descifrar ese conocimiento que ha estado oculto para nosotros durante milenios?